Antes de meterme con lo medular de la intervención o la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco el otro día, les quiero comentar una sensación personal. La sensación es que cuando Cristina Fernández de Kirchner habla, todos estamos de algún modo o somos partícipes de una propuesta de carácter inmersivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cristina Kirchner nos sumerge en esa realidad que describe. Cualquiera que haya leído sinceramente se puede dar cuenta de lo que digo, pero incluso en este discurso de casi 2 horas, cuando plantea cuáles son los problemas que tiene el país, cuáles son los problemas que atraviesa el país, cuáles son las decisiones de alta política que hay que tomar, es una decisión donde pareciera que uno estuviese ahí, estuviese al lado de la estadista o del estadista, teniendo que asumir los costos y beneficios de tomar tal o cual decisión en un momento preciso de la historia. Es una propuesta de realidad inmersiva que yo les confieso no me pasa con ningún otro dirigente, con ninguna otra dirigente. Esto no habla ni bien ni mal, es algo que sucede con Cristina o me sucede con Cristina y no me pasa con los demás. Con los demás yo los noto en líneas generales como grandes diagnosticadores, con grandes descripciones, pero como siendo una especie de libreto en el que la audiencia es eso, una audiencia no activa, no invitada a incluirse en el debate de fondo, sino que escucha de modo pasivo. Lo distinto es, me parece a mí, lo que pasa con Cristina Kirchner, porque nos mete adentro. ¿Adentro de qué? Uno se preguntará. Bueno, adentro de la historia. Y ahora sí, algunas definiciones que uno puede ensayar después de haber escuchado 2 horas de esta clase magistral. Primero, todo lo que dice Cristina es interesante. Eso no pasa con todo el mundo. Con alguna gente pasa, con otra gente no pasa. Con algunos dirigentes o algunas dirigentes ocurre y con otros o con otras no pasa de este modo, al menos. También me parece que Cristina Kirchner es la madre nutriente de todos los debates y combates que se dan en la Argentina. Sus apreciaciones, sus definiciones son esperados de modo ansioso, tanto por sus adherentes como por sus detractores. No escapa a nadie que hay un montón de gente en La Nación Más, en América 24, bueno, en la comunicación concentrada, o lo que uno llama la comunicación concentrada, no tendrían de qué hablar si Cristina no habla. ¿No? Viven, casi yo diría parasitariamente, de el umbral que Cristina les ofrece al amparo de sus propias definiciones, de sus propios discursos, de sus lecturas políticas. La figura de Cristina Kirchner es el alimento de estos sectores. Obviamente, no vamos a estar acá ensayando nada novedoso, diciendo lo que le pasa a aquellos que son seguidores, adherentes o devotos de Cristina Kirchner, sino lo que le ocurre a los otros. Y algo que vi el fin de semana. Ustedes saben que yo considero que los diarios son como el lienzo donde se bosqueja cuáles van a ser el sentido que le quieren dar a los hechos, a las cosas, los que son los dueños del poder y del dinero en la Argentina, ¿no? Después están las plataformas, las redes, pero hay algo que, como cuando uno agarra una hoja en blanco y ensaya un garabato, hay algo que se empieza a decir y a construir desde los diarios, y fundamentalmente de los diarios del fin de semana, que son los diarios que también utilizan sus portales, donde aparece una lectura, o si se quiere, un análisis de la semana política, se hace también cierta prospectiva hacia lo que va a ocurrir. Todo eso pasa en los diarios del fin de semana,
Y una cosa que veo, o que advertí, es la intención de poner a Cristina Kirchner fuera de la coalición de gobierno, ¿no? E interpretar aquello que Cristina critica del plan económico como si fuera un anuncio de ruptura de la coalición oficialista. Y eso es una intención que tiene el establishment yo diría desde que el kirchnerismo irrumpió con su novedad del 50-50, de reinstalar el 50-50 de capital y trabajo en la economía nacional, y es que el establishment, incómodo frente a esa realidad, siempre trata de separar al kirchnerismo, de ponerlo en algún lugar donde se lo pueda atacar. Ustedes saben lo que pasa, ¿no? En una manada que es atacada por lobos, ¿no? Hay alguien de la manada al que es visto como presa, al que se lo trata de separar del conjunto. Separado del conjunto es más débil y a partir de eso se puede descargar la furia o la voracidad de alimento de esos lobos sobre esa presa. Entonces hay una intención del establishment de poner al kirchnerismo fuera del peronismo, de poner al kirchnerismo fuera de la legalidad, ¿no? Eso es el lawfare, de poner al kirchnerismo fuera de lo racional, eso lo plantea Cristalina Georgieva, de poner al kirchnerismo en una situación testimonial, ¿no? Pero siempre fuera, hay que echarlo, al kirchnerismo hay que ponerlo lejos. El kirchnerismo es algo que no merece estar incluido en los debates, sí atacado, pero no incluido. Bueno, eso se renovó durante este fin de semana después del discurso de Cristina, ¿no? Tratar de poner al kirchnerismo por fuera de la coalición de gobierno. Miren, vamos a definir lo que es una coalición de gobierno según dice el diccionario, no voy a inventar nada raro, lo pueden googlear si quieren, ¿no? Pero el planteo es el de un movimiento, un conjunto de personas que buscan lo mismo pero de posturas heterogéneas. No todos tienen la misma posición. Entonces, ponemos un objetivo. Sí, el objetivo fue, en principio, desbancar el proyecto neoliberal, el proyecto de Macri. Perfecto. El objetivo de largo plazo, claramente, es generar una economía donde haya producción, trabajo y consumo, es decir, buenos salarios. No hay diferencias entre ninguno de los integrantes del Frente de Todos allí. No hay diferencias entre Cristina y Alberto, entre Alberto y Sergio Massa, en ese que es el objetivo de largo plazo. Ahora bien, emergen un montón de diferencias, algunas más profundas, otras más superficiales, algunas muy complicadas de resolver, otras más sencillas. Emergen diferencias entre los actores cuando se entra en el detalle, en el cómo vamos a hacer. ¿Y a qué velocidad lo vamos a hacer? Y ahí sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque esas diferencias son constitutivas de la coalición. El día que en el Frente de todos piensen igual, deja de ser una coalición. Y se transforma en el Partido Comunista Chino, qué sé yo, pero no es un frente. O no es una coalición. Será otra cosa, organizada desde un dogma. Pero no desde la necesidad de juntarse, aún en las diferencias, para construir una realidad diferente. Digo esto porque algunos parece que recién ahora están descubriendo que una coalición es una coalición, ¿no? Y son los mismos, fíjense ustedes, que los que están tratando es de poner al kirchnerismo, como les decía, en zona de exclusión. En zona de exclusión. En esa zona de exclusión donde todo es permitido. Donde podría caberle al kirchnerismo la cárcel, al kirchnerismo el destrato, y por qué no la persecución. ¿Y por qué yo me enojo con este tipo de análisis? Y se los paso a decir cortito. Miren, generalmente se hace análisis político en los diarios que ya sabemos, en los portales que ya sabemos, en muchos de esos lugares que están digitados por la Embajada de los Estados Unidos, ese periodismo cautivo que alguna vez se describió en los Wikileaks, como si la historia empezara hoy. Hoy, 9 de mayo del año 2022, empezó la historia. Entonces, se analiza generalmente con categorías que son totalmente arbitrarias, lo cual no sería malo en tanto y en cuanto no hubiese un objetivo malo.
A veces uno se pone categorías arbitrarias. Al fin de cuentas, una categoría tiene algo de arbitrario. ¿Sí? Pero ¿cuál es el plan? ¿Mejorarle la vida a las personas o jodérsela? Creo que lo primero que alguien que escribe y hace análisis político tiene que hacer. Si no hace eso, es un cínico. Si no hace eso, es un cínico. Después podrá estar acertado o equivocado. No hay problema en eso. Salvo que el error lo paguen millones de argentinos y de argentinas. Pero digo, hay una primera cosa que uno aprende cuando hace análisis político. Las cosas son consecuencia de algo. Y lo que hoy se decide está definiendo lo que va a ocurrir después. Por lo tanto, es un momento de la historia, pero no se puede ignorar la historia. Porque esto que sucede, esto que ocurre, tiene que ver con lo que pasó y con lo que va a pasar. Por lo tanto, si uno hace análisis político, tiene que saber, tiene que incluir la historia argentina. La historia argentina. No es tan difícil. Y uno va a advertir allí que si incluye o si pone esto que se está debatiendo, esto que es presentado como una pelea, y que Cristina dijo, mira, es un debate entre socios de una coalición, al fin de cuentas, ¿no? Uno tiene que saber que si le quita el dramatismo a lo que sucede, porque al fin de cuentas cuando uno hace análisis político aborda esa realidad con cierta frialdad, tiene que enmarcarlo en una cronología donde ocurrieron muchas cosas en la Argentina. Argentina es un país que tiene varios commodities. Argentina tiene vacas, Argentina tiene cereales, la Argentina tiene petróleo, la Argentina tiene gas. Y la Argentina también tiene, en el siglo XX, una producción excesiva de dictadores y genocidas, que llegaron a ser dictadores y genocidas bajo algo que se repite hoy en muchos de los análisis, que es la idea del sin. La Argentina va a estar mejor sin el kirchnerismo. La Argentina va a estar mejor sin los subversivos. La Argentina va a estar mejor sin los populistas. La Argentina va a estar mejor sin el kirchnerismo. El sin, que lo que acredita es que algo falta, es que en realidad eso que es porque fue suprimido. Y la Argentina tiene un largo historial de cosas que se suprimen, que no han mejorado a la Argentina. Eso es lo que hay que decir. No somos mejores porque la dictadura cívico-militar se devoró una generación de pibes y pibas que querían un país más justo y solidario. No fue mejor, fue peor. No somos mejor porque decidimos entonces tener una economía oligopólica y monopólica, eliminando a la pequeña y mediana empresa, cometiendo un industricidio contra ellos. Somos peor. Cuando Argentina suprime, se vuelve un país peor, no un país mejor. Estamos hablando, además, de un movimiento que se referencia en Cristina Kirchner, pero que tiene, a esta altura, ya muchos años de recorrido. Y en esos años de recorrido está Néstor Kirchner y todos los simbolismos que Néstor Kirchner atrajo nuevamente a la política. No, digo, las convicciones. Yo les quiero recordar que hasta el año 2003 las convicciones en política no pagaban nada. Bueno, Néstor Kirchner volvió a poner esa discusión, ese aditamento. Las convicciones son necesarias, son indispensables. Uno se convence de ciertas cosas y las hace. Ahora, si uno no tiene convicciones y compra paquetes cerrados, que impone cierto colonialismo cultural, financiero, bueno, entonces uno importa no las soluciones, la mayoría de las veces importa los problemas de otros lados. Eso también lo trajo como, no como novedad, pero sí lo revivió el kirchnerismo. El kirchnerismo también resolvió un gran problema, que era que la política había expulsado a los jóvenes de sus filas por escepticismo. Había dirigencias políticas que militaban el escepticismo. Bueno, el kirchnerismo eso lo cambió. Entonces, cuando yo digo hay que hacer análisis político teniendo en cuenta toda la historia,
y no solamente el pedacito de historia que a uno le conviene, bueno, estas cosas hay que pensarlas. Ojos con los sin. Es una preposición que anticipa la tragedia, o mejor dicho que la recuerda. O no tenemos desaparecidos en la Argentina. O no tenemos excluidos del mercado de trabajo. O no tuvimos con Macri listas negras. O no hay voces que están silenciadas. Entonces, me parece muy peligroso para aquellos que ensayan explicaciones a lo que ocurre y sucede, que no se tengan en cuenta estas cuestiones, porque entonces uno va a poder entender, y creo que lo fundamental de la vida es entender, cuál es la razón de la devoción que despierta la figura de Cristina Fernández de Kirchner en millones y millones de argentinas y de argentinos. Y en vez de considerar al kirchnerismo como una anomalía, como algo que se te va a pasar, como si fuera una especie de enfermedad adolescente, ¿viste? Ya se te va a pasar el acné. ¿Y te van a quedar los pocitos o se te va a curar? Y después vas a ver lo que es tener el cutis de un adulto. No funciona así la política. Es con todos adentro. No sin gente, no sin un espacio político, no sin Cristina. Voy a tomar una palabra de Alberto Fernández para terminar, a quien Cristina le dedicó buena parte, ¿no?, de su discurso, aunque centralmente habló de política, poder, insatisfacción democrática, también obviamente de economía, pero en muchos casos habló de Alberto Fernández. Y Alberto tenía una frase para mí genial, creo que no era de él, pero digamos, él la toma y la encarna, que es, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Sin Cristina no se puede. Y creo que el día viernes Cristina volvió a revalidar porque esta frase, en su segunda parte, es fundamental. Porque con Cristina no alcanza, bueno, nunca digas nunca, decían, ¿no? Algunos me dicen, bueno, pero empezó la campaña presidencial de Cristina 2023, y yo les digo, quizá. Y yo les digo, quizá. Porque uno no se imagina a alguien que te hace sentir dentro de su realidad inmersiva en asuntos del debate global, nacional, económico y político como Cristina te hace sentir, y que no juegue en una presidencial. ¿No? Es raro. Pero bueno, lo definirá ella. Yo no descartaría que este haya sido el primer acto, si se quiere, de lo que puede llegar a ser una campaña presidente. Hay otros que lo van a decir mejor que yo en un ratito nomás, pero sí, me da la impresión de que Cristina no puede estar fuera de ningún análisis, ni puede, por sobre todas las cosas, estar pensada como algo extirpable o desechable en el marco de una coalición de gobierno. ¿En qué cabeza cabe? Solamente aquel que tiene un objetivo que es el de fracasar puede pensar en una situación como esa. Y no es la idea, porque la verdad es que si fracasa un gobierno, fracasan también todos los que lo eligieron. Eso incluye también a Cristina. Cristina lo sabe. Cristina hizo una autocrítica este viernes, ¿eh? La autocrítica que muchos le pedían, bueno, finalmente la hizo. Dijo Cristina, fui demasiado generosa cuando se armó el equipo económico. Yo le sumaría a eso, cosa que Cristina no dijo, no es solamente el rubro de la economía, creo que también fue demasiado generosa en el rubro de la comunicación, creo que también fue demasiado generosa en otros asuntos que hacen y competen a el pequeño poder que maneja un gobierno en relación a las grandes corporaciones. Pero bueno, ustedes saben, uno está para hacer análisis político. Ahora, trato de no cometer el error habitual de poner a Cristina como si fuera una anomalía, una excepcionalidad que va a pasar, un estado adolescente en el marco de un joven que se está desarrollando para llegar a la adultez. No, para nada. Estamos en presencia de una estadista que representa a un conjunto muy consciente de la sociedad argentina. No es apenas
una euforia hormonal el kirchnerismo. No es apenas un momento en la vida política argentina. Me parece que queda cada vez más claro eso. El kirchnerismo ya tiene prácticamente 20 años de desarrollo nacional. Existía en Santa Cruz, era muy chiquitito. Y después se desarrolló. Y son 20 años. 20 años es un tiempo importante, animando debates y combates. ¿Qué es lo que hace la política? La política de verdad. Anima debates y combates. No da nada por resuelto, no da nada por digerido ni masticado. Propone, debate, discute. De eso se trata la democracia también. Para terminar, una sola cosa, y que tiene que ver, por supuesto, también con lo que ocurrió ese viernes. Coalición, un movimiento heterogéneo, con distintas corrientes y liderazgos. La coalición no se agota en Alberto Fernández y Cristina, también está allí Sergio Massa, está la CGT, están las 2 CTA, están los gobernadores, están los movimientos sociales, están las pequeñas y medianas empresas, están todos y todas los que en un momento determinado de la historia decidieron que el neoliberalismo era una tragedia y que nos mandaba al tacho. Y que esa era la urgencia del momento. Esa urgencia ya se resolvió hace 2 años y medio. Hay muchos actores de esta coalición que se empiezan a preguntar otra cosa. ¿Cuál es la nueva urgencia? Bajar la inflación, subir los salarios. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que se está debatiendo. No nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar que eso no se debata. El día que eso no se debata, habrá mucha paz, como hay en cualquier cementerio.